Imaginen esto, una carretera solitaria en la inmensidad del altiplano boliviano. Un bus nocturno se desliza entre la niebla, con el destino marcado, Oruro. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. 17 almas a bordo, sin saber que su viaje se convertiría en una de las leyendas más aterradoras de Bolivia. ¿Están listos para subir a este bus? Porque lo que les voy a contar les helará la sangre. Esta es la historia del demonio del bus nocturno de Oruro. Corría el año 1997. En una gélida noche de junio, un bus partió desde la terminal de La Paz. Al volante iba don Jorge Aguilar, un conductor experimentado que conocía cada curva de la traicionera carretera a Oruro como la palma de su mano. La noche era oscura, la neblina densa, y el silencio solo era roto por el ronroneo del motor. El bus transportaba a 17 pasajeros, cada uno sumido en sus propios pensamientos, intentando dormir. Todo parecía normal, un viaje más en la rutina de don Jorge. Pero cerca de las 2 de la mañana, al llegar a la tranca de Patacamaya, el bus se detuvo. Un hombre hacía señas en la oscuridad. Era alto, vestía completamente de negro, y un sombrero de ala ancha le ocultaba por completo el rostro. Sin mediar palabra, subió las escaleras del bus. Don Jorge sintió un escalofrío inexplicable. El hombre le entregó el dinero del pasaje. Eran billetes nuevos, impecables. Pagó y caminó en silencio hasta el fondo del vehículo, donde se sentó en el último asiento, solo. Don Jorge lo observó por el espejo retrovisor. Había algo extraño en él. A pesar del frío cortante que se colaba por las rendijas, de la boca de aquel pasajero no salía ni una pizca de vaho. Era como si no respirara, como si no estuviera realmente vivo. El conductor sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y a la monotonía de la noche. Qué equivocado estaba. El verdadero viaje, el viaje hacia el infierno, acababa de comenzar. El bus reanudó su marcha, adentrándose aún más en la desolada carretera. Media hora después, la calma se rompió. Una mujer embarazada, que viajaba en los asientos de en medio, empezó a sentirse mal. Se quejaba de náuseas y mareos, pero sobre todo de un olor extraño. «Huele a quemado, como a azufre», le dijo a su compañero de asiento. Pronto, otros pasajeros comenzaron a notar lo mismo. Un olor penetrante, sulfuroso, que parecía emanar desde la parte trasera del bus. El aire, a pesar del frío exterior, se sentía extrañamente caliente en esa zona. La incomodidad se convirtió en miedo. Y entonces, en medio de la confusión, una voz infantil rompió el murmullo. Una niña de unos 6 años, que viajaba con su madre, señaló hacia el fondo del bus y gritó con terror: «Mamá, mamá, ese señor tiene patas de cabra». El silencio que siguió fue absoluto, denso. Todas las cabezas, como un solo cuerpo, giraron hacia el último asiento. El hombre de negro levantó la vista. Lo que vieron los dejó paralizados. Una sonrisa imposible se dibujaba en su rostro, una mueca que no era humana. Y sus ojos brillaban en la penumbra como 2 brasas incandescentes. En ese instante, movió los pies. El sonido metálico y seco que resonó en el pasillo no era de zapatos. Era el inconfundible golpeteo de pezuñas contra el metal del suelo. El pánico estalló. El bus entero se estremeció violentamente, como si una fuerza invisible lo sacudiera. Las luces del interior parpadearon, sumiendo a los pasajeros en una intermitente oscuridad que solo aumentaba el terror. Los gritos llenaron el habitáculo. Don Jorge, aferrado al volante, pisó el freno con todas sus fuerzas, tratando de detener esa pesadilla sobre ruedas. Pero no hubo respuesta. El pedal estaba duro, como una roca. Los frenos no funcionaban. El bus, fuera de control,
Aceleraba por la carretera oscura, devorando el asfalto a una velocidad demencial, con el diablo a bordo. Pasaron las horas. El sol comenzó a despuntar sobre el altiplano. Una patrulla de la policía que hacía su ronda matutina encontró algo extraño al costado de la carretera. Era el bus de don Jorge. Estaba detenido, intacto, con el motor todavía encendido y las puertas cerradas herméticamente desde adentro. Pero había un silencio sepulcral. Los oficiales se acercaron con cautela. Al mirar por las ventanas, el corazón se les heló. El bus estaba completamente vacío. No había rastro de don Jorge ni de ninguno de los 17 pasajeros. Se habían desvanecido. Forzaron las puertas e ingresaron. El interior estaba en perfecto orden, salvo por un detalle escalofriante. En los asientos del fondo, donde se había sentado el hombre de negro, había marcas de quemaduras profundas, como si algo incandescente se hubiera posado allí. Y el olor, ese penetrante y nauseabundo olor a azufre, impregnaba cada rincón del vehículo. La policía revisó la cabina del conductor. El reloj del tablero estaba detenido, congelado en una hora maldita, las 3:33 de la madrugada. Pero el hallazgo más perturbador provino del tacógrafo, el dispositivo que registra la velocidad y la distancia del vehículo. La cinta reveló algo que desafiaba toda lógica y las leyes de la física. Durante un lapso de 5 minutos, justo antes de detenerse, el bus había registrado una aceleración súbita y sostenida a más de 180 kilómetros por hora, una velocidad imposible para ese modelo de vehículo, en una carretera sinuosa y en plena noche. Después de esos 5 minutos de locura, la aguja cayó a cero. El bus se detuvo y las almas desaparecieron. La noticia conmocionó a Oruro y a toda Bolivia. Ante la falta de explicaciones lógicas, las autoridades, desesperadas, llamaron a un sacerdote de la ciudad para que bendijera el vehículo maldito. El padre, un hombre de fe inquebrantable, llegó al depósito donde se guardaba el bus. Apenas puso un pie dentro. Se dice que el ambiente se volvió opresivo, gélido. Comenzó el rito, rociando agua bendita y recitando las oraciones en latín. Pero cuando llegó a la parte trasera, donde las marcas de quemaduras tiznaban los asientos, el sacerdote se detuvo en seco, palideció, comenzó a toser violentamente y ante la mirada atónita de los policías, vomitó sangre y cayó desmayado al suelo. Cuando recuperó la conciencia en el hospital, sus palabras resonaron con la fuerza de una profecía. Dijo algo que los choferes más viejos de la ruta La Paz-Oruro repiten hasta el día de hoy, en voz baja y con la mirada perdida. Ese bus no fue robado. Ese bus fue visitado por el demonio. Vino a llevarse las almas que lo desafiaron en su camino. La historia del bus fantasma se convirtió en leyenda. El vehículo nunca más volvió a circular, pero la historia no termina ahí. Años después, un anciano campesino que vivía en una humilde choza cerca de ese tramo de la carretera rompió su silencio. Contó que aquella fatídica noche de 1997, el estruendo de un motor lo despertó. Se asomó a su ventana y vio algo que nunca olvidaría. Vio un bus pasar a una velocidad infernal, envuelto en una extraña luz rojiza que iluminaba la niebla. Juraba y perjuraba que al volante no había nadie, o al menos no un hombre. Alcanzó a distinguir por una fracción de segundo una sombra oscura sentada en el lugar del conductor. Una sombra con una silueta inconfundible, coronada por 2 cuernos. Desde entonces, una advertencia no escrita se transmite de generación en generación entre los transportistas. Si viajas de noche por la carretera a Oruro, especialmente si pasas por el tramo de Patacamaya entre las 2 y las 3 de la madrugada, y ves a un hombre alto, vestido de negro y con sombrero, pidiendo que lo lleves,
Por nada del mundo te detengas. Sigue tu camino sin mirar atrás, porque a veces cuando el diablo necesita viajar, no elige carrozas de fuego ni torbellinos de viento. A veces simplemente lo hace en bus. ¿Y tú? ¿Te atreverías a tomar ese bus nocturno? Déjame tu opinión en los comentarios. Historias como esta nos recuerdan que hay misterios que nuestra razón no puede explicar. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.